Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver brevemente la curva de disociación de la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina es una molécula que está presente en los eritrocitos y es la responsable o la principal responsable del transporte de oxígeno. La hemoglobina es una proteína tetramérica que está en el adulto, en la hemoglobina del adulto, compuesta por 4 subunidades, dos subunidades alfa y 2 subunidades beta que están unidas por enlaces covalentes. Cada molécula de hemoglobina tiene un grupo, o cada subunidad tiene un grupo hemo, y cada grupo hemo tiene unión de hierro. Ese es justo el sitio de unión del oxígeno a la hemoglobina. Está presente fundamentalmente en 2 estados, el estado T o desoxihemoglobina y el estado R u oxihemoglobina. El estado T es un estado tenso que no permite fácilmente la unión del oxígeno a la hemoglobina, tiene una baja afinidad hacia el oxígeno, predomina en los tejidos. ¿Por qué? Pues porque en los tejidos es donde la hemoglobina debe de liberar oxígeno hacia ellos, y es una estructura mucho más cerrada y más rígida. Conforme se va produciendo la unión de las moléculas de oxígeno, se produce un cambio conformacional que es responsable de un proceso de cooperatividad positiva alostérica, ¿no? Se va produciendo un cambio de conformacional en la molécula de hemoglobina, de tal manera que es más fácil que se vayan uniendo más moléculas de oxígeno a esta hemoglobina en estado R, que predomina fundamentalmente en los pulmones y que tiene una mayor afinidad por el oxígeno. Precisamente esta cooperatividad es la responsable de la característica curva sigmoidea de la hemoglobina, de tal manera que conforme aumenta la tensión de oxígeno, como hemos visto, la unión de la hemoglobina con el oxígeno cada vez es más fácil, y por eso tiene la curva sigmoidea que ahora veremos. Pero antes de nada, revisar este concepto, el P50, que es fundamental para el EDIC, el EDAIC y un montón de oposiciones, ¿no? Que es la presión de oxígeno, la tensión de oxígeno, a la cual el 50% de la hemoglobina, o la hemoglobina de saturación del 50%, y que aproximadamente es, como vemos aquí, 26 milimercurio. Vale, pues proceso de cooperatividad, nos vamos a la parte baja de la disociación de la hemoglobina, que como todos sabemos establece una relación gráfica entre la saturación y la presión de oxígeno. Si nos vamos de baja, aquí serían fundamentalmente los tejidos, ¿no? Con unas presiones menores de 40 de mercurio. Pues como la afinidad por la hemoglobina es muy baja, la afinidad por el oxígeno es muy baja, con lo cual en este baja de la curva la hemoglobina libera oxígeno muy fácil a los tejidos. Fundamentalmente en esta parte nos vamos a encontrar hemoglobina en estado T. Conforme vamos aumentando en la parte de mayor pendiente de la curva, ¿no? De la curva sigmoidea, en esta parte empinada, es muy interesante porque si pasamos de una PO2 de 50 a una PO2 de 30, 20 puntos, ¿vale? Realmente tendríamos una bajada de hemoglobina muy sustancial, ¿vale? Entonces, en esta parte de la curva, pequeñas bajadas de presión de oxígeno producen unos grandes cambios en la saturación en la saturación de oxígeno de la hemoglobina, y eso es porque pequeños cambios en la presión de oxígeno hacen que la hemoglobina libere muy fácilmente oxígeno normalmente hacia los tejidos. En cambio, si nos vamos a la parte más ascendente, a la parte de meseta, los mismos cambios de 20 puntos en la presión parcial de oxígeno, de 100 a 80, ¿vale? Vemos en la saturación que produce unos cambios mínimos en la saturación de oxígeno, ¿no? Esta es fundamentalmente la hemoglobina R, que como hemos dicho está en el pulmón, ¿no? Ahí no tiene que ceder oxígeno a los pulmones, ahí lo que tiene que hacer es captar oxígeno de los pulmones, ¿no? Perfecto. También ver esto, ¿no? La diferencia que podemos encontrarnos
entre la hemoglobina a nivel arterial, que como hemos dicho tiene una saturación pues, del 95%, 96%, y la que nos podemos encontrar a nivel venoso, ¿no? Este delta de contenido de oxígeno, estos 5 mililitros, ¿no? 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre es el oxígeno que se ha trasladado a los tejidos, ¿no? Que es fundamentalmente para lo que tenemos la hemoglobina, ¿no? Perfecto, entonces vamos ahora a explicar brevemente el concepto de desviación a la izquierda, desviación a la derecha, ¿no? ¿Qué implica? Tenemos en la curva rayada es la curva de la hemoglobina normal y la morada correspondería hacia la desviación a la izquierda. ¿Qué implica? Que se nos vaya hacia la izquierda la curva de la hemoglobina, se va hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Pues si tenemos esta presión de oxígeno, vemos que la saturación en la hemoglobina normal es aquí, cuando se desplaza hacia la izquierda es aquí, ¿no? Entonces, a igual presión parcial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina cuando se produce un desplazamiento hacia la izquierda va a ser mayor. ¿Y eso por qué? Porque aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Con lo cual disminuye la liberación a los tejidos. ¿En qué situaciones se produce? Pues cuando hay un aumento de concentración de oxígeno, cuando hay una alcalemia, cuando hay una disminución del 2,3 de Pg, en la hemoglobina fetal y en la meta-hemoglobinemia. ¿Y qué significa que se vaya la curva hacia la derecha, ¿no? Que se desplace hacia abajo y a la derecha? Pues como vamos aquí, igual que en el ejemplo anterior, a la misma presión parcial de oxígeno, la saturación inicial sería aquí, pero si se desplaza la curva hacia la derecha, la saturación claramente va a ser menor, ¿no? De esta manera, la hemoglobina tiene una menor afinidad por el oxígeno, ¿no? A igual presión de oxígeno, la hemoglobina está más saturada y eso es porque está librando más oxígeno a los tejidos. Tiene una menor afinidad por el oxígeno y se facilita lógicamente la liberación, ¿no? Y eso es muy interesante porque si tenemos un tejido que está funcionando a tope, como por ejemplo durante el ejercicio muscular estamos haciendo ejercicio aeróbico, pues se produciría calor, aumentaría la temperatura, se produciría un aumento de CO2, eso produciría una acidemia a nivel local y todo eso va a favorecer que la hemoglobina libere más fácilmente oxígeno hacia unos tejidos que de por sí ya lo necesitan porque la actividad metabólica que están desarrollando es claramente mayor, ¿no? Eso es a lo que llamamos el efecto Bohr, ¿no? También durante el ejercicio aeróbico se produce acidemia, aumento de CO2. Todo esto produciría un aumento a nivel de los eritrocitos del 2,3 de Pg. Los eritrocitos no tienen mitocondrias y han desarrollado una vía alternativa a la glucólisis que como metabolito secundario da el 2,3 de Pg. Pues bien, el 2,3 de Pg se une a la hemoglobina y estabiliza la forma tensa, se une a la hemoglobina y entonces de esa manera produce una mayor liberación de oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Así que de alguna manera, mediante el efecto Bohr, lo que estaríamos consiguiendo es que aquellos tejidos metabólicamente más activos estén recibiendo más oxígeno. Para llevar a casa, ¿no? Recordemos que la curva tiene una forma sigmoidea, perfecto, que se debe a un fenómeno de cooperatividad alostérica, ¿no? La unión de una molécula de oxígeno produce un cambio conformacional y progresivamente la unión de más moléculas de oxígeno va a favorecer que se unan más moléculas de oxígeno en la molécula de hemoglobina. Tenemos varios factores que hemos visto, el pH, el CO2, la temperatura, el 2,3 de Pg, que pueden producir un desplazamiento de la hemoglobina para adecuar la liberación de oxígeno a las necesidades metabólicas cambiantes de un tejido en un momento dado, ¿no? Y por último, recordar el efecto Bohr, ¿no? El efecto Bohr que en definitiva sería esto, ¿no? La producción de pH, la producción de CO2 va a favorecer la liberación de oxígeno
hacia los tejidos, ¿no? Que están más activos. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.